Vamos a probar si tenemos buen sonido. ¿Sí? Bien. Escuche esta parábola de Jesús. Cuando uno de los que estaba comiendo con él escuchó esto, dijo: afortunado el que participe en la cena del reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre estaba preparando una gran cena e invitó a mucha gente. Cuando llegó la hora de la cena, mandó a un siervo a decirles a los invitados: vengan, que todo está listo. Pero uno tras otro, todos empezaron a inventar excusas. El primero dijo: compré unas tierras y ahora debo ir a revisarlas, por favor discúlpame. Otro dijo: compré 5 yuntas de bueyes y ahora debo ir a probarlos, por favor discúlpame. Otro dijo también: me acabo de casar y no puedo ir. Cuando el siervo regresó, le contó a su patrón lo que le habían dicho. El patrón se enojó mucho y le dijo: ve rápido a las calles y a los callejones de la ciudad y trae a la cena a los pobres, a los lisiados, a los ciegos, a los cojos. Después el siervo le dijo: patrón, he hecho todo lo que me has ordenado y todavía hay espacio para más gente. Entonces le dijo al siervo: ve a los caminos y veredas y haz venir a toda la gente para que llene mi casa, porque les digo que ninguno de los que habían sido invitados probará mi cena. He leído la parábola o la historia de la gran cena, un texto no literal, es una parábola, pero verdadero. Recuerde que en la Biblia lo no literal es también igualmente verdadero. Y detrás mío tenemos una ilustración en la que algunos siervos de este lado, de blanco, están recibiendo a esta multitud que viene de este lado y que pues son pobres. Se alcanza a ver a personas lisiadas, personas con algún defecto. Y este fondo pues ilustra esta parábola, ¿no? La sorpresa y la alegría, a la vez que la inseguridad de los pobres al haber sido invitados a una gran comida de lujo, digamos. La semana pasada tuvimos una ilustración muy parecida porque el pasaje anterior se refiere Jesús precisamente a que cuando hagamos una fiesta, no solo invitemos a nuestros amigos y familiares, sino que preferentemente invitemos a los que no nos pueden recompensar. Y la ilustración del fondo del domingo anterior era también un ciego tomado del hombro de un cojo que venía delante, un niño pobre, y todos haciendo un rostro de alegría frente a una mesa en la que había unas viandas suculentas. Bueno, tenemos aquí en la mesa de las Biblias una versión de la Biblia en portugués. La versión de un hermano, un traductor, que se llamó João Ferreira de Almeida. Brevemente les cuento esta persona, este joven que dejó Portugal para ir al oriente, Indonesia, Ceilán y finalmente la India, entonces se conocía una de sus regiones como Goa. Por allá del 1650, a mediados del siglo XVII, decidió comenzar a traducir el Nuevo Testamento al portugués.
Recordemos que estamos todavía en una época en la que la iglesia mayoritaria en Occidente no cree que sea conveniente entregarle la Biblia al pueblo en las lenguas vernáculas, y hay que recordar que la mayoría de las personas no tiene acceso al texto sagrado, muchos ni siquiera saben leer y tampoco tienen una Biblia en su lengua. Así que João Ferreira está preocupado por traducir el Nuevo Testamento al portugués. Efectivamente lo hace a partir, sobre todo, de la Biblia de Casiodoro de Reina. Entonces es muy interesante, ¿no? En su caso, él no es un experto en el griego y su trabajo está hecho a partir de la Biblia del Oso, de la Biblia de Casiodoro de Reina. Ahora bien, una vez que su trabajo está terminado, manuscrito, lo envía a la Iglesia Reformada de Holanda para que se apruebe su publicación. Tristemente, la Iglesia pone muchos pretextos y pues es lamentable decirlo, pero el Nuevo Testamento en portugués no vio la luz, sino unos más de 30 años después de que João Ferreira había hecho el trabajo. A veces la propia Iglesia, en su afán legalista, en su afán, a veces hasta de una actitud sectaria, estorba la distribución de la palabra. Después Ferreira se dedicó a traducir el Antiguo Testamento y terminando el último capítulo del libro de Ezequiel, falleció. No pudo terminar su trabajo, alguien más lo completó, pero felizmente hoy podemos decir que la Biblia más leída en el mundo cristiano no católico de habla lusitana, es decir, el portugués, es la Biblia de João Ferreira de Almeida. Ustedes han visto en la cámara dos ediciones de esta traducción, una rústica de letra grande y otra de letra más pequeña, de pasta dura. Ambas las hemos comprado en un viaje que tuvimos a Brasil con los profesores del museo hace 2 años. Y bueno, estuvimos allá en la Sociedad Bíblica de Brasil, que es una imprenta muy grande, donde gracias a Dios las Biblias salen por cada minuto, muchas Biblias en la máquina de la prensa, ¿no? Entonces es casi como las tortillas, cuando va usted allá, cómo van saliendo así las Biblias y se distribuyen por muchos lugares, incluso en español y en lenguas indígenas. Bueno, vamos adelante. Esta semana queremos comentarle también de los hermanos recuperados o en proceso de recuperación y de los hermanos enfermos. Nuestro hermano Tomás Ansores, allá en Tabasco, el papá de nuestro hermano Daniel Limón, pues que están convaleciendo, gracias a Dios. Gustavo Zarza, cuñado de una hermana en la carne, de nuestra hermana Oli, de Olivia, falleció esta semana. La familia está muy triste, por supuesto. Está enfermo también el papá, allá también en Tabasco, del pastor Arturo Cortázar. Abigail, sobrina de nuestra hermana Rocío Jiménez. La mamá de la doctora Leti, que es la señora Francisca, allá en Cuernavaca. La hermana Patti Velázquez, estuvo toda la semana delicada. La hermana Bere ya dejó las quimios, ahora está en radioterapia y está en mejor sentido pues de su salud. La hermana Sabrina salió del hospital de una operación, agradecemos a Dios. Sin embargo, también pues continúa la prueba en la medida que
patología ha determinado que debido a la naturaleza del tumor debe ser sometida a quimioterapia. Y también pues con mucho gusto informamos que el pastor Pedro Martínez, que estuvo grave, que estuvo intubado, inconsciente durante varios días, salió ya del hospital, ya está en su casa. Y bueno, es una alegría saber que el Señor le ha permitido tener más tiempo para servirlo a Él, más tiempo para seguir aprendiendo y enseñando de la palabra. Hemos platicado con Él y está muy contento de este privilegio que Dios le ha dado. Nosotros también, por supuesto. Oramos por nuestros hermanos de una manera solidaria. No quiere decir que todos los hermanos por los que pedimos van a estar bien, ni tampoco quiere decir que todos se van a morir. En cada caso tenemos que comprender y esperar la voluntad de Dios. Por supuesto tenemos que hacer lo que esté de nuestra parte. Y ser muy temerosos en el temor de Dios, porque alguien decía el día de ayer, estoy muy bien porque el Salmo dice, caerán 1000 a tu diestra, 10.000 a tu siniestra y a ti no llegará, entonces a mí no me ha llegado. Y verlo de esa manera es como sintiéndose invulnerable, diferente, y los otros hermanos que están enfermos o que ya murieron, ¿qué? ¿El Salmo para ellos no les sirvió? ¿No tuvieron fe? ¿O qué pasó? No debemos ser soberbios y faltos de temor en ese tipo de afirmaciones. Tampoco invitar a las personas a orar para que Dios siga actuando como si a Dios se le olvidaran las cosas, ¿no? Oramos en solidaridad porque nos dolemos con el que se duele, nos gozamos con el que se goza. Oramos porque estamos atentos a lo que Dios nos pida y a lo que los hermanos necesiten. Y oramos, por supuesto, porque Dios quiere que manifestemos esa preocupación y ese ruego que es manifestación del amor que tenemos unos por otros. Pero debemos de ser cuidadosos con las posturas supersticiosas. Regreso, me parece que hay alguien más en la lista, denme un segundo. Sí, el pastor Israel Islas de la Liga Bíblica está en recuperación juntamente con su esposa que enfermó. Y el hermano Juan Leal, uno de los más importantes colaboradores de la Alianza Wycliffe en Latinoamérica, allá en Venezuela, está en el hospital. Muy difícil su condición, no solo por la enfermedad y las enfermedades previas que él tenía, sino por las condiciones económicas de Venezuela. Y por eso también seamos cuidadosos con las falsas noticias que siguen circulando, como las teorías antivacuna o las teorías que increíblemente se siguen difundiendo de que el virus no existe. Y lo triste es que entre cristianos también se acepten estas noticias, incluidas las de remedios milagrosos. Porque el cristiano, habituado a leer la Sagrada Escritura y a compararlo todo con la Sagrada Escritura, debería ya tener madurez de una mentalidad crítica para no dejarse engañar. Desgraciadamente, lo que se dijo por parte de algunos incrédulos en el siglo II respecto de los cristianos es que eran los más ingenuos, cualquiera los engañaba. Es cierto. Por eso los cristianos tenemos que caminar hacia la madurez. Regreso al texto de Lucas 14. Lo que leí es Lucas 14, verso 15. Y si usted me acompaña, por favor, dice: cuando uno de los que estaba comiendo con él, es decir, con Jesús, escuchó esto, dijo: afortunado el que participe en la cena en el reino de Dios. Quisiera, pedir a cabina que pudiéramos poner un título a la plática de hoy. Me parece que es más fácil de buscar, de encontrar, de interesarse en un video que tiene un título. Digo, además de la fecha o del pasaje
en cuestión. Y podemos titular esta plática "Feliz el que coma en el banquete del Mesías". Feliz el que coma en el banquete del Mesías. Y esto es lo que uno de los que está ahí comiendo, donde Jesús está a la mesa, expresa con las palabras, aquí en la traducción de la Palabra de Dios para Todos: afortunado el que participe en la cena en el reino de Dios. Bien, pero el verso dice: cuando uno de los que estaba comiendo con él escuchó esto, ¿cuál? Recuerde que los textos siempre nos van a remitir al contexto. Y por lo pronto, en el capítulo 14, donde estamos, pero en el primer verso, dice lo siguiente: un día de descanso Jesús fue a comer a la casa de uno de los líderes fariseos. Entonces, este es el contexto de todo el capítulo 14. Hay una comida sabatina muy elegante en la casa de un fariseo influyente, y Jesús ha sido invitado. Allí suceden estas pláticas. Recuerden que esa comida es una especie de simposio, es decir, es también una discusión, es una oportunidad de que el maestro enseñe. Pero, dice, la gente que estaba allí estaba pendiente de lo que Jesús haría. Sin embargo, los fariseos que estaban allí para comer con Jesús le acechaban. Y bueno, todo esto es importante en el contexto. Cuando leemos que Jesús estaba siempre siendo examinado con lupa por los demás, para ver en qué podían criticarlo, en qué podían descalificarlo y condenarlo, podemos identificarnos con Jesús. Como cristianos, si somos congruentes, o si estamos viviendo el Evangelio sin ser de la secreta, vamos a identificarnos siempre con Jesús en las acechanzas que el mundo nos pone. Recuerdo desde la niñez, en el vecindario, en la escuela, siempre hubo este ataque, hoy diríamos discriminación, por no ser un niño católico. Luego, en la adolescencia, estando en una iglesia evangélica, cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, recibimos esas acechanzas y calumnias de parte de los cristianos, es decir, de aquellos que no creían que hubiese una experiencia de llenura con el Espíritu Santo, y llamo calumnias a la afirmación acerca de otra persona que es falsa. Nos decían, o decían, ni siquiera a nosotros, sino a la congregación, que no dejaran ir a sus hijos a ese grupito de adolescentes porque éramos del diablo, hablábamos lenguas del diablo y adorábamos a las guitarras. Después, pues, a lo largo de toda la vida cristiana nos hemos acostumbrado a las acechanzas, a las calumnias, sea del mundo, sea de los cristianos progresistas. Recuerde que los progresistas no son progresistas porque no creen en un progreso ni progresan, son unos regresivos. Pero para ellos somos obtusos, somos fanáticos, fundamentalistas. Para otros fundamentalistas somos liberales. En fin, no hay semana que no tengamos por ahí alguna ofensa, algún ataque. Pero, ¿de qué nos sirve esto? Identificarnos con Jesús. Porque nos hace detenernos a sentir y a pensar qué habrá experimentado Jesús, la tristeza frente a esas calumnias, ¿no? La tristeza frente
a la actitud de las personas que le acechan, porque el problema no es el desacuerdo, el problema no es tener preguntas o confrontar al interlocutor, el problema es no tener una actitud de amor por la verdad, el problema es no saber escuchar lo que el otro está diciendo, el problema no es no estar dispuesto a cambiar, el problema es ni siquiera entender lo que se dijo y ir a decir otra cosa como el teléfono descompuesto. Descalificar al que habla. Eso es una falacia que hoy mucha gente comete. Es que eso lo está diciendo uno de derecha, o un provida, o un fundamentalista, o un conservador, y ya con eso parece que el argumento de la persona pierde todo peso. Pero eso es una falacia. Falacia quiere decir un razonamiento aparentemente lógico, pero que es absurdo. Esta falacia se llama argumento ad hominem. Es decir, descalifiquemos al hombre y con eso nos dejamos de preocupar por su argumento. Si es un fundamentalista o es un provida, lo que diga ya pierde todo valor. Eso no es lógico. El único camino lógico sería examinar lo que dice y contestar a lo que dice independientemente de quién sea. Pero aquí esta es la actitud de los fariseos, ¿no? Bueno, entonces estas personas le acechan desde una falta de amor por la verdad. No solo nos identificamos con Jesús, pero creo que también podemos entender perfectamente a Sócrates, aquel filósofo preocupado por la ética, preocupado por encontrar la verdad, preguntaba a sus paisanos atenienses acerca de lo que ellos creían saber, en el afán de aprender algo, de saber si eso que ellos pretendían saber realmente lo sabían. Y a través de preguntas, Sócrates siempre se encontró con que las personas no sabían lo que creían saber. Decía yo ayer a unos hermanos en una junta, a veces yo pregunto por las palabras clave, por los términos fundamentales que estamos usando y dando por sentado, y la mayoría de las personas a decir, este es un retrasado mental. Pero ¿sabe por qué lo pregunto? Pues porque estamos dando por entendido algo que no hemos explicado, algo que no hemos definido, que a veces ni siquiera sabemos de dónde viene. Por eso Sócrates se preocupaba por preguntarle a las personas qué es la santidad, qué es la verdad, qué es la belleza, qué es el lenguaje, qué es el amor. Y las personas contestaban cualquier cosa pensando que habían contestado bien y luego él a través de las preguntas les hacía notar que no habían contestado bien, porque como el relativismo actual que domina nuestro mundo, esas frases cortas pero huecas que la gente asume y repite como perico en la masa, precisamente cuando son cuestionadas, pues no podemos llegar a un fundamento porque están vacías. Y bueno, cuando uno lee los diálogos socráticos, uno dice, bueno, esto es maravilloso y hasta divertido, pero sabe, a Sócrates le costó la vida. Y le costó la vida porque al igual que los fariseos aquí con Jesús, aquellas personas que eran cuestionadas, aquellos que eran desafiados a cambiar y a reconocer sus errores, pues estaban enojados. Eran hipócritas y no querían ser descubiertos y tenían envidia del maestro. Y entonces lo llevaron a juicio. Y cuando uno lee la defensa, la apología que Sócrates hizo en el juicio, uno dice una pieza intachable de lógica que debió haber hecho que todos votaran por su inocencia. Y sabe, a pesar de la lógica rigurosa que él utilizó, los votos lo condenaron a muerte. Entonces no esperemos que aquellos que nos acechan o incluso aquellos que nos calumnian van a entender y que si les argumentamos van a cambiar de manera de pensar. La mayor parte de las veces no.
Aquí hay un problema de actitud. Y por eso nosotros al identificarnos con Jesús y al identificarnos con Sócrates, debemos también cuidarnos del orgullo de que a veces seamos demasiado susceptibles al rechazo de la gente. No debemos ser susceptibles al rechazo de la gente. ¿Por qué? Porque la siguiente parte del contexto es el verso 7. Jesús vio cómo los invitados ocupaban los lugares de honor en la mesa. De eso hablamos, ¿no? El domingo pasado. Personas susceptibles que quieren ser reconocidas como maestros, como personas honorables, sabias, respetadas y respetables, y pues quieren los lugares de importancia. El protocolo, en el mundo el protocolo es muy importante. Trabajé en los años 90 en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Me tocó organizar y a veces dirigir algunas ceremonias diplomáticas. Aprendí mucho de protocolo y veo qué tan importante es en el mundo determinar desde el principio en una reunión frente a un público quién es más importante, quién va a la derecha, quién va a la izquierda, quién va en segundo, en tercer lugar, etc. Quién sube al presidium, quién no, cómo se le presenta, qué se le dice. Eso en el mundo es de primerísimo orden. Y esto lo ve Jesús aquí. La gente buscaba los primeros lugares. Por supuesto, los fariseos, los maestros, los que tenían un cierto renombre. Y es entonces donde Jesús nos platicó de todo este asunto de la humillación, ¿no? De que el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Y después le dice al anfitrión, la palabra anfitrión en su etimología histórica es muy curiosa, esa se la dejo de tarea, pero le dice Jesús al anfitrión, cuando hagas una fiesta, no invites a tus amigos y familiares. No es que esté prohibido, no es que esté prohibido, es que a lo que se refiere Jesús es que siempre invitamos a los cercanos y especialmente a aquellos que nos pueden recíprocamente invitar a otra fiesta, a continuar en la escala de una posición social o a dar buenos regalos. Y entonces decía Jesús, cuando tú des un banquete, invita a los pobres, a los ciegos, a los mancos, a los que no tienen nada. Y esa fue la ilustración del domingo pasado. Por eso ahora un hombre se adelanta y le dice a Jesús, claro, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Porque en la idea judía, el día de salvación, el día de la redención final, es también un día de banquete. Mire, acompáñeme a Isaías 25, en su verso 6. Dice lo siguiente: en este momento el Señor Todopoderoso hará una fiesta para todas las naciones. Habrá las mejores comidas y los mejores vinos, carne tierna y vinos seleccionados. En este monte destruirá el velo que cubre a todas las naciones, el manto que cubre a todos los pueblos. El Señor Dios destruirá la muerte para siempre y secará las lágrimas de todos los rostros. Él quitará la vergüenza de su pueblo. El Señor lo ha decidido así. Un maravilloso texto, donde la salvación se presenta primero como una salvación universal. Ciertamente al judío primeramente, pero también al gentil. Todos los pueblos vendrán invitados. De todos los pueblos se quitará el velo que les impide conocer a Dios. Todos los pueblos serán consolados y toda lágrima será quitada de sus ojos. ¿En qué contexto? En un banquete. En un banquete de carnes y los mejores vinos que Dios ha preparado.
Porque, y lo hemos insistido muchas veces, en la Biblia comer es comunión, comer es pacto. Así que cuando Dios entregó la ley en el monte Sinaí, dice el Éxodo que Moisés con 70 ancianos subieron a la montaña y comieron con Dios. Un banquete, un pacto. Jesús, antes de morir, esa noche previa, celebrando la Pascua, retoma el pan y el vino de la fiesta de Pascua y establece la cena del Señor. Y dice, esta es la copa del nuevo pacto. Una comida, un pacto. Ahora, muchos pasajes escatológicos nos hablan de la salvación, de la consumación de nuestro encuentro con Dios como un banquete, como una fiesta de bodas. Este pasaje de Lucas solo dice un banquete. Otras parábolas insistirán precisamente un rey que preparó unas bodas para su hijo, completando la idea. El Apocalipsis habla de la cena de las bodas del Cordero, que por cierto es uno de esos pasajes que debería dejarnos muy en claro que no toda la Biblia es literal. Porque si resulta que los creyentes con formas de hombres antropomórficos, nos vamos a contraer nupcias con un borrego, está muy extraño, ¿no? Y luego si en esa cena de bodas dice comerán carne de reyes y de capitanes, o sea, vamos a ser de caníbales allá en la cena del Apocalipsis. Bueno, usted me está comprendiendo perfectamente que no se trata de eso, sino que entonces el banquete mesiánico significa el momento de la fiesta en que la comunión entre la criatura, el pueblo redimido y el Creador y Redentor han llegado a una comunión íntima y eterna. Esa es la cena, ese es el banquete, donde por supuesto, como en todo banquete, lo más maravilloso es platicar, convivir con los demás, conocernos, la música, la alegría y sobre todo la honra para aquel que nos ha invitado al banquete. De tal forma que este era el concepto judío que se había llegado a entender y es correcto. Ver el día de la salvación como el día del banquete, cuando se comiera pan en el reino de Dios. Ojo, recuerde, el reino de Dios no es que este hombre que habló estaba imaginando que comer pan allá en el cielo. Uno diría, bueno, ¿y cómo vamos a comer pan allá arriba de las nubes? No, acuérdese que el reino de Dios, en los profetas y en el concepto judío de esta época y de la iglesia cristiana primitiva, era que el reino de Dios viene a la tierra, se establece creando cielos nuevos y tierra nueva, haciendo que toda la creación regrese al origen del diseño divino, que sea tal como Dios la había pensado, es decir, sin lágrimas, sin muerte, sin COVID, sin enfermedades, sin violencia, sin pecado. Este hombre tiene razón cuando dice, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. ¿Por qué lo dice exactamente? Bueno, quizá le surgió la pregunta de esto que Jesús acababa de ilustrar, que invitaras a los pobres cuando hagas banquete, porque entonces te sería recompensado en la resurrección. Y entonces, pues sí, la concatenación de las ideas es correcta. Jesús habla de una recompensa en la resurrección. Este hombre correctamente lo asocia con comer pan en el reino, y Jesús acepta eso, pero va a contar una parábola que representa algo muy importante. A ver, el problema es que creemos que los que se van a ir al cielo son los importantes en este mundo, ¿no? O sea, ¿quién se va a ir al cielo? El pastor, el apóstol, no se diga, eso. El profeta, el presidente del movimiento, de la denominación, el obispo, el superintendente, el papa. No, bueno, es que esos esos seguro se van al cielo. Pero hay, pobrecitos, los de a pie, los hijos de policía, ¿no?
Pobrecitos por los que no saben mucho de Dios, y los limosneros y toda esa gente que no tiene importancia, no tiene la menor importancia, porque tristemente la historia del mundo, y esto es constante, es el desprecio por la vida de los demás. ¿Se acuerdan cuando Jesús preguntaba, ¿no valéis ustedes, pero no valéis vosotros más que muchos pajarillos? ¿Más que los pajarillos que venden por 2 pesos? Y decíamos, en cambio, los dueños de las minas, los dueños de industrias, los dueños de acciones en las bolsas de valores, toman decisiones y condiciones, imponen condiciones de vida y de trabajo que hacen que miles o millones de personas mueran. Así que no son los importantes los que van a comer pan en el reino de Dios. Por eso dice el verso 11, el que se cree muy importante será humillado y el que se humilla será engrandecido. Y Jesús había dicho también, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Eso lo acaba de decir en el capítulo 13, verso 30. Tengan en cuenta que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Yo espero que juntos vayamos descubriendo, corroborando la unidad literaria maravillosa de Lucas. Y sobre todo esta sección que desde el capítulo 9 es el camino de Jesús hacia la muerte y toda la implicación escatológica que tienen ya estos pasajes. Por lo pronto, Jesús quiere contar esta parábola precisamente para mostrar que los primeros, que los importantes en esta comida, no son los que necesariamente van a comer pan en el reino de Dios, sino que muchos de los que están allá afuera en la calle y que jamás los van a invitar a esta comida, son los que efectivamente van a comer pan en el reino de Dios. Veamos cómo cuenta Jesús esta parábola, ¿no? Por supuesto, los importantes allí es el grupo fariseo. Jesús le dijo, un hombre estaba preparando una gran cena e invitó a mucha gente. Creo que es claro que el símbolo de la parábola lo podemos ir dilucidando, ¿no? El que preparó una gran cena es Dios que nos quiere salvar. Invitó a mucha gente. Aquí tenemos que pensar cómo era la invitación a las fiestas. Como no existían relojes y tampoco pues mensajes de celular y esas cosas, se anunciaba, tal día va a haber una cena o va a haber una fiesta o va a haber una boda. Ya todo el mundo sabía que ese día iba a haber una boda. Entonces las personas pues se acicalaban, se bañaban, se peinaban y esperaban a que un sirviente fuera por las casas de los invitados diciendo, ya es la hora de la fiesta. Esto hay que entenderlo porque hay parábolas de los que llegaron tarde, ¿no? ¿Se acuerdan? Como las vírgenes que ya ni les abrieron la puerta, y otra parábola que acabamos de empezar, de los que dirán, Señor, Señor, ábrenos, y él dirá, no los conozco. Entonces, todos fueron invitados. Llegó el día y un siervo, cuando llegó la hora de la cena, mandó a un siervo, conforme a esta costumbre que acabo de explicar, a decirle a los invitados, vengan que todo está listo. Entonces nos encontramos con personas que ya habían sido invitadas y que en ese sentido debemos entender que ya habían dicho que sí. ¿Cómo sabemos que ya habían dicho que sí? Bueno, precisamente la razón de invitar previamente es que, como es natural, el anfitrión tenía que hacer un cálculo de la cantidad de comida, de la cantidad de vino, de asientos, depende de las personas que iban a asistir a la fiesta. Bueno, hasta hoy exactamente se hace eso. Cuando algunos jóvenes se van a casar, hacen su lista de invitados, están contando los lugares y ahí están discutiendo los novios, ¿no? Que a tu mamá no la invites, ¿no? ¿Cómo no la voy a invitar? Y entonces, total que ahí se hace una lista y pues bueno, a cada quien le dan su invitación.
Obviamente también a veces en esas fiestas llega a haber lugares o hasta mesas vacías, porque la gente que dijo que iba, pues no fue. Y este es el caso aquí. Pero es muy interesante cómo Jesús lo que está diciendo es, de una manera ilustrativa, no literal, pero sí ilustrativa, que el camino no es el cumplimiento de la ley. No hubiera tenido caso esta parábola si el camino a la salvación fuera la ley, porque Jesús hubiera dicho simplemente, claro, estos hombres cumplidores de la ley que me han invitado a comer, pues son los bienaventurados. Jesús está diciendo una parábola que implica todo lo contrario. Por tanto, el camino para ir a la boda, la invitación para que me dejen pasar, el traje que debo llevar para que me dejen pasar, no es la ley. Es otra cosa. Entonces, continuemos. Resulta que uno tras otro, dice el verso 18, todos empezaron a inventar excusas. El primero dijo, compré unas tierras y ahora debo ir a revisarlas, por favor discúlpame. Otro dijo, compré 5 yuntas de bueyes y ahora debo ir a probarlos, por favor discúlpame. Bueno, miren, hay un filósofo de la corriente que se llama Análisis Lógico del Lenguaje, inglés, que es John L. Austin, y que escribió un alegato en favor de las excusas, se llama su artículo filosófico, alegato en favor de las excusas. Y es muy interesante porque precisamente al reconocer que las personas pueden poner excusas para no tomar ciertas decisiones, de ahí, a pesar de ser un positivista del lenguaje, tiene que derivar necesariamente hacia el problema de la libertad. Pero lo que me interesa en este momento son las definiciones que él hace de las excusas. En primer lugar, dice, una excusa no es necesariamente un descararse. No dice, no, ¿sabes qué? No se me da la gana ir, dile a tu señor que no voy. Porque obviamente eso es quedar mal. Miren, la persona que invita es una persona poderosa en el pueblo, ¿no? ¿Quién puede hacer una fiesta de ese tamaño? El que invita es una persona poderosa. Ahora bien, a los que invita también son personas poderosas, porque ¿quién acaba de comprarse un campo o quién acaba de comprarse 5 yuntas de bueyes? Un campesino pobre puede no tener un solo buey y tener que arar él mismo. Entonces, estas son personas poderosas que deben de guardar las formas, tampoco se quieren pelear definitivamente con el hombre a quien le están infligiendo la ofensa y por eso inventan algo, ¿no? Entonces, la excusa no es descararse. Y si usted se fija, la manera malvada en que se está imponiendo la ideología en nuestro tiempo pretende no ser descarada. Pretende decir que lo que hace o lo que dice es finalmente una acción justa. Bueno, es que es justo que yo vaya a ver un terreno, o sea, soy un hombre ocupado. Es justo que yo tenga que ir a ver a mis animales, no los puedo dejar ahí abandonados. Entonces, cuando nuestros políticos roban, ellos no dicen, miren, estoy robando. Ellos dicen, ya no hay corrupción. Nosotros ya no robamos. Nosotros ya le estamos dando todo a los pobres. Pero están robando. Entonces, la gente tampoco dice, vamos a pervertir a la niñez. Dicen, esto no tiene nada de malo. Y como no tiene nada de malo, pues se lo vamos a enseñar a los niñitos. Y como no tiene nada de malo que un adulto viole a un niñito, pues lo vamos a hacer legal. Entonces, no es un descaro reconociendo el mal. Ojalá reconocieran el mal. Si una persona dijera, bueno, pues yo considero que pecar contra la naturaleza de ser varón está mal, pero yo quiero hacerlo, bueno, adelante, pero estás reconociendo que es algo anormal. El problema es cuando tú dices que no es anormal, sino que todo eso está bien. Entonces, esta es la primera forma de la excusa. El tratar de decir que nuestra acción
finalmente es una acción correcta. La segunda forma de la excusa es reconocer que es malo, sí, pero que finalmente nosotros no tenemos responsabilidad. Bueno, sí, pues hay muchos pobres, pero pues eso no es mi culpa. Pues sí, hay muchas personas enfermándose, contagiándose, pero pues yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y así, ¿no? Estas son formas de las excusas, dice Austin. Y noten ustedes que en todo caso, lo que decíamos al principio, es una falta de amor por la verdad. Y es además una insensatez, porque todo pecado es irracional. El conflicto entre la razón y la fe es falso. Es al contrario. Lo que es irracional es el pecado. Fíjese qué irracionales son las excusas de estas personas. Acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo. ¿Pero qué no es al revés? Si uno lee algunos comentarios de las costumbres de los campesinos judíos, uno se va a dar cuenta que antes de comprar un campo, se va a conocer la delimitación del terreno, si tiene o no fuentes de aguas, o cada cuánto llueve, cuáles son las propiedades del terreno, es pedregoso o no es pedregoso, etc. ¿A quién se le ocurre comprar un campo y decir, tengo que ir a conocerlo? La otra excusa también es absurda. Compré 5 yuntas de bueyes cuando el campesino judío que iba a comprar un buey, primero lo probaba o probaba la yunta, porque ayuntar es poner 2 bueyes juntos. Y si estos no saben caminar parejos, como yunta al menos no sirven. Entonces, esta compra se tiene que hacer a partir de que se ha probado lo que se va a comprar. Pero resulta que este hombre dice que compró 5 yuntas de bueyes y que apenas las va a ir a probar. Entonces, ¿qué está mostrando Jesús aquí? La irracionalidad del pecado, lo absurdo de las excusas. Y por eso les he estado insistiendo constantemente, por ejemplo, que todas las posturas del relativismo moral son autocontradictorias y por tanto son absurdas. Pero además, pues siempre están pensando en una inversión de las prioridades. Haber comprado sin examinar es una inversión de la prioridad. Ir a ver un terreno que podía ir a ver al día siguiente, en vez de cumplirle al amigo al que le había dicho que sí iría a la fiesta, es una inversión indebida de las prioridades. En el tercer caso, que está en el verso 20, dice, otro dijo también, me acabo de casar y no puedo ir. Bueno, esa excusa también es absurda, precisamente porque, al menos en el anhelo, el recién casado debía dedicarse un año a hacer feliz a su esposa. Así que si éste se acababa de casar, estaba en la época de hacer feliz a la esposa. ¿Y qué cosa mejor pudo haber hecho que llevarla a un banquete? Pero no. Casi él dice, bueno, no puedo dejar sola a mi mujer un ratito porque pues ella manda y no se vaya a enojar. Es absurdo, ¿no? Lo que estoy diciendo es que además de la irracionalidad de invertir los valores, es también una búsqueda de aquello que suponemos que nos da placer y que nos da ganancia inmediata. No quiero que olvide, por favor, porque también hemos insistido en ello, que el problema de nuestra época es que la gente está buscando sus prioridades, sus valores, están puestos en el placer. Por eso hoy se están inventando y aprobando leyes que legalizan las pasiones, legalizan los deseos. Y la gente dice, ¿por qué alguien me va a limitar en mis deseos? Olvidando que una razón primera y sencillísima es que mis deseos tienen el límite de los deseos del otro, y si quisiera yo y me amara un poquito, mis deseos tendrían el límite de no destruirme. Pero la gente no ve nada de eso. Solo quiere ver sus deseos y tener leyes que avalen sus deseos.
Y por supuesto que todo el motor de la sociedad y de la economía y de la banca es la ganancia. Esto es lo que ilustran las excusas. Es decir, no hay una prioridad por asistir al banquete del Mesías. Ese es el punto. La gente no vive, no anhela, no piensa, no busca desde una prioridad, como había dicho Jesús. El que busca, encuentra. No hay prioridad en la búsqueda del reino. No hay un anhelo preponderante frente a todos los deseos en la vida de poder estar en el banquete donde comamos pan en el reino de Dios. Eso no existe. De tal forma que Jesús dice ahora en el verso 21. Cuando el siervo regresó, le contó a su patrón lo que le habían dicho. Yo, como les dije el domingo pasado, y con mucho cariño y también con mucho tiento, dispuesto a escuchar opiniones, me parece que este tipo de textos, como el pasaje anterior, el de los que no quisieron escuchar, cuando dice Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, ahora este texto también nos hace repensar términos como la gracia irresistible. Si la gracia es irresistible y la invitación de la gracia ha salido hacia ciertas personas, y la invitación de la gracia no puede hacerla más que el Espíritu Santo, y sin embargo estas personas tienen la posibilidad de decir no, y dicen no y no van, solo invito a repensar ese concepto de la gracia irresistible. Pero entonces continuemos. Cuando el siervo le dice, Señor, dicen que no pueden venir, el patrón se enojó mucho. Claro, ¿y por qué? Porque esto era un desaire, esto era un terrible insulto. Es decir, ya todo el mundo sabe que está invitado fulano, sutano y perengano, que son personas importantes en el pueblo. Todo el mundo sabe que los banquetes, los platillos, las viandas se han preparado para esas personas. Y que ahora de una manera vergonzante, aquel que ha invitado se va a quedar con todo el mole, se va a quedar con todo el pollo y se va a quedar con todo el vino porque aquellas personas no quisieron venir. Es un insulto social, es un insulto frente a todo el pueblo, es un insulto a la autoridad, es un insulto a la amistad. Es un gran insulto. El que las personas no quieran nada con Dios, que estén despreciando la gracia, es un gran insulto. Esta es precisamente la gravedad de la incredulidad. Recuerde textos como: el que cree en el Hijo tiene la vida. El que no cree ya está condenado por cuanto no creyó. Aquí hay un terrible insulto hacia Dios. No reconocerlo. Contemplar o estudiar, leer acerca de la grandeza del universo, las estrellas, las galaxias. Estudiar lo asombroso de la pequeñez del átomo y las partículas subatómicas, de la perfección y la complejidad de las células y de los organismos vivos, ver la belleza que nos rodea en el mundo, en este planetita en el que nos tocó vivir, y encima de todo eso decir, Dios no existe. Es un gran insulto. Entonces, por supuesto que Dios se enojó mucho. Pero Dios no está enojado con el pecador. Dios está enojado con una actitud que es la incredulidad. Pero Dios ama tanto al pecador, esto no lo debemos olvidar, precisamente porque los fariseos del siglo I, porque también hay unos del siglo XXI, dicen que Dios no ama al pecador. Y es frecuente que uno se encuentre con creyentes, supuestamente cristianos, digo, supuestamente porque se supondría que conocen que el Evangelio es que Él vino a buscar a lo que se había perdido, pero que están afirmando que Dios aborrece al pecador.
Jesús va a decir lo contrario. Lo que Dios está reprobando es que hayan rechazado su invitación, pero si los aborreciera, no los hubiera invitado. ¿A quién más ama este hombre que está invitando a la gente? Miren, ve rápido a las calles y a los callejones de la ciudad y trae a la cena a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Noten ustedes la sorprendente, diríamos, el sorprendente nexo que hay con el verso 13. Cuando ofrezcas una comida, una cena, no invites solo a tus amigos, ¿no? El 13, en lugar de eso, cuando hagas una fiesta, invita a los pobres, lisiados, cojos, ciegos. Ahora es Dios mismo quien le está diciendo a sus sirvientes que traigan exactamente a los cojos, los lisiados, los ciegos y los pobres. Es decir, a las personas que en principio no estaban destinadas a la fiesta. Eso es una ilustración, es solo una ilustración, por supuesto Dios es omnisciente. Pero lo importante de ilustración aquí es que aquellos que no se sentían destinados, invitados a la fiesta, y viceversa, aquellos que se sentían dignos y que se dieron el lujo de no ir y pensaron que aquellos jamás serían invitados a una fiesta, ambos estaban equivocados. Resulta que el señor de la casa también quería invitar a estos a los que nadie invitaba. Y bueno, empezaron a traer al pueblo pobre, al pueblo que no es erudito en las escrituras, a la gente marginada, a los rechazados, los comenzaron a invitar. Pero resulta que el banquete era tan grande, y esto es porque la salvación no es tan exclusivista. ¿Cuántas posturas hay también de, no, es que los que se van a salvar son muy poquitos? Diría Jesús, porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Si la mayor parte de la humanidad se va a perder, Jesús no podría haber dicho, el Padre no me envió a condenar al mundo, me envió a salvar al mundo. Y por eso en la fiesta caben muchos, y ya llegaron muchos y todavía hay lugar. Y todavía hay lugar. Y entonces el patrón le dice al siervo, ve a los caminos y veredas y haz venir a toda la gente para que se llene mi casa. El término griego aquí, de hecho, es fuérzalos y fuérzalos a entrar. Aquí traduce, haz venir a toda la gente, pero es más fuerte la expresión. Fuérzalos a entrar. ¿Por qué fuérzalos? No significa un uso coercitivo de la fuerza. Vas porque vas. Aquí te mueres o vas a la cena. No. Esto puede ser muy malinterpretado, por ejemplo, por alguna postura inquisitorial. Se supone que el bautismo en cierta teología es indeleble, no se puede borrar, así que aunque tú ya no quieras ser de esa iglesia, tienes que serlo, y por eso la Inquisición está autorizada para detenerte, torturarte y purificarte. Fuérzalos a entrar. Pero Jesús no se está refiriendo a eso, sino a que cuando un gran señor hacía una fiesta, una persona que iba por el camino o un pobre que estaba en una esquina pidiendo limosna y que escuchara, oye, el señor de la fiesta te invita, hubiera dicho, este se está burlando de mí. O se quieren divertir conmigo, esto que me está diciendo no puede ser cierto. ¿Cómo voy a ir así, en harapos? ¿Cómo voy a ir así, que ni siquiera me he bañado? Yo no tengo ningún regalo que dar. No, pues ¿cómo voy a ir? Yo nunca voy a poder recompensar a esta persona que me invita, invitándolo yo a mi casa. Es decir, fuérzalos a entrar tiene que ver con una demostración del amor de Dios que las personas invitadas no pueden terminar de creer porque no se sienten dignas. Esto es lo interesante. Y por eso yo diría aquí que caben perfectamente, bueno, voy a seguir, caben perfectamente
un tema acerca de la salvación de los gentiles. Me refiero de los gentiles que nunca escucharon hablar de Cristo. En la postura más reduccionista, exclusivista, dirían, bueno, es que si no escucharon hablar de Cristo, todos se van a ir al infierno. Tendríamos entonces que pensar que todos los incas, los mayas, los aztecas, los pieles rojas, los esquimales, los vikingos, los babilonios, los celtas, los africanos, los zulúes, los bereberes, todos van a abarrotar el infierno, ¿no? Por supuesto que eso nos lleva a ciertos problemas, porque ya dijimos que Jesús habló de salvar el mundo y no de condenarlo, pero además habló, o digo yo, ciertos personajes de la Biblia no tuvieron Biblia. No tuvo Biblia Abel, ni Caín, ni Adán, ni Noé, ni Enoc, ni Abraham. Así que si no tenían Biblia, pues, y tampoco eran judíos. Y de Cristo y como Jesús jamás oyeron. ¿No? Ese es un problema. Ahora, no estoy diciendo, y por favor no me calumnie, no voy a estar acechando a ver qué digo, no estoy diciendo que cualquier religión te salva, no estoy diciendo que, bueno, sin Cristo también nos podemos salvar, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que al final toda persona que se salve se habrá salvado solo por la posibilidad, y la posibilidad pues la hace real solo la muerte de Cristo, que manifiesta el amor de Dios al mundo. Cualquiera que se salva solo por Cristo. No es eso lo que estamos discutiendo. Lo que estamos discutiendo es otra cosa. ¿Qué va a pasar con aquellos por quienes Cristo murió pero no lo sabían? Yo me atrevo a decir que están representados aquí también, porque son personas que ni siquiera eran del pueblo, van por los caminos, van por las veredas, y los siervos han salido a buscarlos y han salido a traerlos en el último momento porque todavía hay lugares. Puede estar de acuerdo conmigo o no, lo importante es que se mantenga la pregunta, ¿cómo se van a salvar aquellos que nunca escucharon lo que nosotros escuchamos? Romanos capítulo 2, después léalo con calma, dice precisamente que los gentiles que no tienen ley, tienen una ley que Dios ha puesto en sus corazones. Y que el día que Dios juzgue a los gentiles, lo hará conforme a su conciencia y los pensamientos, que les justificarán o les acusarán. No hay excusas en ese día del juicio, no hay excusas. Los que ese día se salven, aunque nunca supieron, entenderán en ese momento lo que Cristo proveyó para ellos, y entonces entrarán al banquete mesiánico para que se cumpla lo que dice Isaías, todas las naciones. Porque si hace rato hablé de los mayas o de los incas, o de otros pueblos y tribus muchísimo más pequeños, de los que ninguno, porque además desaparecieron ya, ninguno oyó jamás el Evangelio, ¿cómo se cumpliría lo que dice Isaías? Que Dios hará un banquete para todos los pueblos. ¿Cómo se cumplirá el Apocalipsis cuando dice, y vi una multitud de toda tribu, pueblo, lengua y nación? Tenemos que pensar eso. Se lo dejo allí sobre la mesa. Definitivamente, aquellos que oyeron el mensaje y no quisieron, esos no tienen remedio. Esos están condenados. Y eso Jesús sí lo ha reiterado muy claramente. Por ejemplo, cuando dice, si la higuera el próximo año no tiene frutos, la mandaré cortar. Capítulo 13, versículo 9, ¿no?
el capítulo 12, 40. Ustedes estén listos porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Y luego, el versículo 46. Su Señor volverá el día en que menos se lo espere y al mal siervo lo cortará en pedazos. O aquellos que tocaban la puerta y el Señor les dice, no los conozco. O cuando nos habló de Salomón y de la reina de Saba y dice, o de Jonás y Nínive, ¿no? Y los de aquel tiempo se arrepintieron y ustedes no se arrepienten. El juicio será más tolerable para aquellos gentiles que para ustedes. Entonces es muy claro que aquel que rechaza no tiene esperanza. El que ha escuchado el mensaje y ha rechazado, está en la incredulidad, no tiene remedio. Tiene remedio el que nunca oyó, si a pesar de no haber oído, Dios mirara en su corazón que él tiene hambre, prioridades por lo eterno. No importa lo que entiende o lo que no entiende. Lo importante es hacia dónde va su corazón. Pero también los que están ahí en este banquete piensan que en la mesa del Mesías, en el tiempo final, estarán todos los judíos. La confianza en que por ser judío yo estoy salvado. Esta es una confianza que los judíos actuales siguen teniendo. Es una confianza que los evangélicos fundamentalistas aquí sí le otorgan a los judíos. Es que Dios tiene un amor especial por los judíos. Y como dice Pablo, al final todo Israel será salvo, entonces los judíos van a ser salvos. Digo, eso se puede platicar con más calma. Todos los judíos van a ser salvos y los que se murieron ya sin haber creído van a ser salvos. ¿Qué queremos decir con todos los judíos? ¿De qué manera van a ser salvos? Además de Cristo, o tendrán que venir a Cristo, y entonces ¿qué pasa con los que no vienen a Cristo? Etcétera. Pero ya Jesús había dicho, no digan, somos hijos de Abraham, no tengan su confianza en eso. Y Juan el Bautista había dicho algo semejante, Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. No estén confiados en que, como era la tradición de los rabinos, ¿no? Todos los nacidos de madre judía son judíos. Ese es un parámetro hasta la fecha, ¿no? ¿Quién es judío? El que es hijo de madre judía. Y por tanto, pertenece al pueblo de Dios y está invitado al banquete mesiánico. Aquí Jesús está diciendo no. Los que estaban invitados, si no han puesto en prioridad el asistir a ese banquete, si cuando les ha llegado la invitación han puesto excusas, no van a estar en el banquete. Y aquellos que no eran de madre judía, aquellos que no eran los dignos, esos están invitados y ahora estarán en el banquete. Pienso entonces, por supuesto, en los judíos que creyeron, especialmente los del pueblo, porque los estudiosos judíos, los escribas, los fariseos, llamaban a la gente común el pueblo de la tierra, el Am Haaretz, el pueblo de la tierra, o sea, ignorantes, despreciables. En primer lugar, Jesús está hablando de esos porque esos fueron los que integraron las multitudes que querían escucharle. Mire, si no, cómo empieza el capítulo 15, en su primer verso. Muchos cobradores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Entonces, en primer lugar, Jesús está pensando en estas personas despreciables para aquellos que se sienten observantes, rigurosos de la ley. Primero está pensando en el pueblo de la tierra, los ignorantes y despreciados. Pero está pensando también en los gentiles, porque la parábola es una ilustración del pasaje de Isaías. Está pensando, por supuesto, en los gentiles que oigan el mensaje y se conviertan. Pero yo estoy extendiendo el sentido a los
gentiles que no escucharon, pero que buscaron, como dice Pablo, gloria, honra e inmortalidad. Y estoy pensando en los niños. Jesús dijo, de los niños es el reino de los cielos. Uno de los temas álgidos en nuestra época es el aborto. La lucha mundial de los grupos y grupúsculos feministas para que se despenalice el aborto en las legislaciones, argumenta muchas cosas, que si las mujeres corren riesgos en los abortos clandestinos, que si las mujeres tienen derecho, que si X. Pero pasan por alto lo que debería discutirse en primer lugar. Si el cigoto, el embrión que está en ese útero, es una vida humana y científica y biológicamente es una vida humana, y por tanto toda vida humana es destinataria de la dignidad de la persona y de los derechos de la persona, lo primero que tendría que discutirse es abortar ese asesinato o no. Y eso se ha sacado del tema de la discusión, tratando de aprobar, incluso de promover el aborto, con lo que no se defiende a las mujeres. Y no se defiende a las mujeres porque entonces se les facilita el acceso a experiencias y decisiones traumáticas que por más que quieran esconder bajo la alfombra, en su conciencia no lo van a poder hacer. Segundo, porque cuando menos la mitad de los niños asesinados desde el vientre son mujeres, y porque además a quienes más les conviene que el aborto se despenalice es a los hombres que embarazan mujeres y que embarazan niñas, porque en la Ciudad de México se está buscando que las niñas puedan abortar desde los 12 años, sin consentimiento de los padres. Entonces, ¿a quién favorece esto? No a las mujeres. Las feministas no defienden a las mujeres. ¿Por qué traigo este tema aquí? Porque me atrevo a decir, y yo sé que me voy a ganar más de una piedra con esta predicación, porque muchos no estarán de acuerdo con la salvación de los gentiles, ni con la de estos niños no nacidos. Pero todo niño no nacido que no ha pecado es un elemento que pertenece al conjunto que Jesús definió como de los niños es el reino de los cielos. Y por tanto, están invitados al banquete mesiánico, mientras que, paradójicamente, sus madres estarán en el infierno. Está duro, ¿no? Pero mire, no estaré inventando, no, acuérdese de esto, que por cierto ya leímos, ¿no? El verso 28 del capítulo 13. Habrá llanto y crujir de dientes cuando vean a Abraham, Isaac, Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes sean echados fuera. Vendrán gente del oriente y del occidente, otra vez la idea de los gentiles, ¿no? Y ocuparán su lugar en la mesa, en el reino. Acuérdese, en todos estos que estarán sentados ahí con los patriarcas y con los profetas, estarán los niños abortados. Por supuesto, los niños nacidos que murieron por guerras, por hambre, por enfermedades. Por supuesto que sí. Pero estoy contrastando especialmente que estos niños asesinados aún antes de nacer, cuando los que ya estamos nacidos debimos haber defendido sus derechos y se los negamos, en una contradicción supuesta de que estábamos defendiendo el derecho de matar niños, negándoles en realidad los derechos a los niños, entraremos en esta situación extrema, mientras el niño, ahora llegado a una plenitud de conciencia gracias a la resurrección, estará participando, no como un feto, por supuesto, en la mesa del reino, del Mesías. Mientras que las madres no arrepentidas, claro, una madre arrepentida que abortó puede ser perdonada, claro que sí, puede ser restaurada, pero estoy diciendo de las madres que abortaron no arrepentidas, se les aplicará el verso 28 del capítulo 13, porque desde donde está el lloro y el crujir de dientes verán a sus hijos.
asesinados, a la mesa con los patriarcas y con los profetas. El punto central aquí es el siguiente, y con ello voy a terminar. Cuando Jesús ilustra que la invitación del dueño de la casa se ha abierto para todos, no solo para los dignos, para los importantes, ni para los que guardan la ley, que la invitación está abierta a los indignos, a los pecadores, a los rechazados, a los reprobados, a los inmerecedores, a los judíos, pueblo de la tierra, a los gentiles, perros inmundos. Cuando comprendemos que la invitación se ha abierto tanto, ahora la cuestión está de nuestro lado. ¿Cómo vamos a responder a la invitación? ¿Inventaremos excusas? Bueno, yo no creo en Dios porque nunca lo he visto. Yo no creo en Dios porque la religión es puro negocio. Yo no creo que sea pecado mis preferencias y mis deseos, por eso yo no creo en la Biblia. Inventa las excusas que quieras. Insulta al que te ha invitado, rechazando su invitación. O nuestra prioridad será ir a la fiesta. No estábamos preparados, como dice la parábola, veníamos por el camino, se acercaron unos sirvientes y nos dijeron, oiga, mire, hay una fiesta aquí a 2 cuadras, venga. Oiga, pero es que yo voy a tal lado. No importa, ¿quiere venir? Sí, pues venga. Deje lo que está haciendo, deje la inmediatez de las cosas, deje las excusas, deje de insultar a Dios. Tome una decisión de que la prioridad de su vida sea dirigirse al banquete mesiánico, y entonces será verdad lo que ese hombre, ese comensal que estaba ahí también cerca de Jesús, expresó. Feliz el que coma pan en el reino de Dios.